Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Barrientos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Antonio Avendaño López. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Ruiz Libreros. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Pablo Vega Carrasco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Hernández Martínez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Óscar Palacios Justo. Somos alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la Facultad de Contaduría Pública, donde estamos cursando la materia de estados financieros sin consolidación, con la profesora María Laura Gatica Barrientos. En este video vamos a ver todo lo relacionado con el estado de flujos de efectivo. La justificación de nuestro video estado de flujos de efectivo es una herramienta que nos servirá a los estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública con diferentes objetivos. Bueno, nosotros vamos a hablar de los objetivos de este trabajo y bueno, uno de los objetivos sería el transmitir de una manera distinta todo el conocimiento que nosotros adquirimos a lo largo del curso. Además de que vamos a aclarar ciertas dudas en cuanto al tema de estado de flujos de efectivo. Y otro de nuestros objetivos es plasmar todo lo que digamos en el video en un ejemplo para que así puedan dejar más claro la información. Y bueno, y por último, el último objetivo sería el de exponer la información de la B2 de estado de flujos de efectivo en aproximadamente un tiempo de 30 minutos. Hola, ¿me recuerdan? Bueno, yo les voy a explicar el por qué se crea, las necesidades esenciales del estado de flujos de efectivo y además las operaciones extranjeras en el estado financiero. Preámbulo. En el año de 1990 entra en vigor como parte del Boletín B10, Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. El tercer documento de adecuaciones al Boletín B10, requiriendo a las entidades la presentación de sus estados financieros básicos a pesos de poder adquisitivo del cierre del periodo que se informa. En otras palabras, a pesos constantes. Como consecuencia de lo anterior, en el mismo año entra en vigor el Boletín B12, que es estados de cambios en la situación financiera, documento el cual tiene como objetivo establecer disposiciones relativas a la preparación y presentación del estado de cambios en la situación financiera, también a pesos constantes, con lo cual se logra el objetivo de mostrar los efectos de la inflación en los 4 estados financieros básicos. En años recientes ha crecido sustancialmente el interés de los usuarios de los estados financieros por contar con información relativa a los flujos de efectivo de la entidad. Razones para emitir la NIF B2. El CENIF decide sustituir el estado de cambios en la situación financiera como parte de los estados financieros básicos y establecer en su lugar y obligatoriamente la emisión del estado de flujos de efectivo. Mismas razones de este cambio se explican por las características esenciales de cada uno de los estados financieros, las cuales son estado de cambios en la situación financiera o estado de cambios. Muestra los cambios en la estructura financiera de la entidad, los cuales pueden o no identificarse con la generación o aplicación de los recursos en el periodo. En un entorno inflacionario, no se eliminan los efectos de la inflación del periodo reconocidos en los estados financieros, además que se presentan unidades monetarias del poder adquisitivo de la fecha de cierre del periodo.
mientras que el estado de flujos de efectivo muestra entradas y salidas de efectivo que representan la generación o aplicación de los recursos de la entidad durante todo el periodo. Además que en el entorno inflacionario, antes de presentar los flujos de efectivo en unidades monetarias de poder adquisitivo de la fecha de cierre del periodo, se eliminan tales efectos de inflación del periodo reconocidos en los mismos estados financieros. La información que nos proporcionan ambos estados financieros es útil para los usuarios. Además, el CENIF establece el estado de flujos de efectivo como estado financiero básico, porque se considera que es sumamente prioritario proporcionar la información específicamente sobre los flujos de efectivo realizados. Otras razones es que el efectivo es esencial no solo para mantener o acrecentar las operaciones de la entidad, sino para poder resarcir a sus acreedores y a sus propietarios los recursos que le canalizan a la entidad. Se establece el estado de flujos de efectivo, además de que se cumple con el objetivo de converger con las NIF, normas internacionales de información financiera. Ahora bien, los flujos de efectivo de operaciones extranjeras, mismos que en la conversión del estado de flujos de efectivo de la moneda funcional a la moneda de informe, de dicha operación extranjera que se encuentre en un entorno económico no inflacionario, se deberá atender a lo siguiente. Los flujos de efectivo del periodo deberán convertirse al tipo de cambio histórico, en otras palabras, al referido a la fecha en la que se generó cada flujo en cuestión. El saldo inicial de efectivo debe convertirse al tipo de cambio de la fecha de cierre del periodo anterior. Y por último, el saldo final de efectivo debe convertirse al tipo de cambio de la fecha de cierre del periodo actual. Ahora bien, en la conversión del estado de flujos de efectivo de la moneda funcional a la moneda de informe de una operación extranjera que se encuentra en un entorno económico inflacionario, los flujos de efectivo del periodo deben convertirse al tipo de cambio de cierre del periodo actual. También el saldo inicial de efectivo se convertirá al tipo de cambio de la fecha de cierre del periodo actual. Y por último, el saldo final de efectivo se convierte al tipo de cambio de la fecha de cierre del periodo actual. Para dicha conversión de los flujos de efectivo del periodo, por razones prácticas, se puede utilizar un tipo de cambio representativo en las condiciones existentes en las fechas en las que se generaron los flujos de efectivo, como puede ser el tipo de cambio promedio ponderado del periodo. Pero no obstante, cuando los tipos de cambio hayan variado de forma significativa durante el periodo, no debe utilizarse dicho tipo de cambio. Ahora bien, por el efecto por la conversión que surge por haber utilizado a distintos tipos de cambio para la conversión del saldo inicial, del saldo final y de los flujos de efectivo, se deberá presentar en el rubro denominado efectos por cambios en el valor de efectivo. Y este efecto debe corresponder al que se obtendría de haber convertido tanto el saldo inicial del efectivo como los flujos de efectivo del periodo, al tipo de cambio de cierre con el que se convirtió el saldo final del efectivo. ¿Qué tal? Otra vez yo. Bueno, acerca de la NIF B2, yo me voy a encargar de comentarles acerca de los cambios que han surgido a través del tiempo, así como el marco conceptual que establece las normas de información financiera con respecto a esta NIF, así como su alcance. A continuación, se mencionarán y se explicarán los principales cambios en relación con pronunciamientos anteriores. Cambio del estado financiero básico. El estado de cambios en la situación financiera se sustituye por el estado de flujos de efectivo. Enfoque del estado financiero. El estado de flujos de efectivo muestra las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron durante el periodo en la entidad.
Efectos de la inflación. En el proceso de preparación del estado de flujos de efectivo, primeramente deben eliminarse los efectos de la inflación del periodo y, sobre dicha base, se determinan los flujos de efectivo a pesos constantes. Estructura del estado. El estado de flujos de efectivo establece que primero deben presentarse los flujos de efectivo de las actividades de operación, enseguida los de inversión y, finalmente, los de financiamiento. Este cambio de estructura se hizo debido a que se considera que es más adecuado mostrar, en primer lugar, las actividades de operación y las de inversión junto con la suma algebraica de estas, para así poder saber si se requirieron recursos de las actividades de financiamiento. También es posible saber, en caso de haber cubierto sus necesidades de operación e inversión, si la entidad podría aplicar recursos a favor de sus acreedores y sus propietarios. Métodos directo e indirecto. Según lo decida la entidad, tendrá la posibilidad de determinar y presentar el estado de flujos de efectivo mediante la aplicación ya sea del método directo o del indirecto que se explicarán posteriormente en el video. Bases del marco conceptual que se utilizaron para la elaboración de esta NIF. Se fundamenta su marco conceptual por la NIF A3. Comparabilidad. Debido a que establece la estructura y contenido, requiriendo a las entidades presentar ciertos rubros, de esta forma los usuarios pueden analizar el estado de flujos de efectivo del periodo actual en comparación con los del con periodos anteriores, así como los de otras entidades. Posibilidad de predicción y confirmación, ya que no solo puede utilizarse para confirmar información sobre las entradas y salidas de efectivo, sino que también puede usarse en conjunto con otros estados financieros básicos e información adicional relevante para pronosticar la generación de flujos futuros. Representatividad. Debido a que define la forma de agrupar los flujos de efectivo de la entidad para que puedan ser un reflejo adecuado de su origen y aplicación. Información suficiente. Debido a que se considera de suma importancia informar sobre los flujos de efectivo de la entidad, dado que el efectivo es un activo necesario para que la entidad pueda llevar a cabo todas sus actividades. Asimismo, en el Estado se establece una clasificación de los flujos de efectivo con base en el tipo de actividad con la que están asociados. De operación, que se refiere a todas las actividades que la entidad realiza de acuerdo a su giro, de inversión y de financiamiento. Esto permite a los usuarios evaluar el impacto de dichas actividades en la estructura financiera del Estado que representa y establece la entidad. Hola, bueno, yo les voy a presentar el concepto. Además vamos a hablar sobre el origen y aplicación sobre este estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo es emitido tanto por las entidades lucrativas como por las que tienen propósitos no lucrativos. Este estado financiero tiene dos elementos esenciales. El primero se conoce como el origen. Y el segundo se conoce como la aplicación. El origen es el aumento de efectivo durante un periodo contable, es decir, la entrada de dinero donde se debe considerar todos los conceptos que directa o indirectamente incrementen el efectivo de una entidad. Mientras que la aplicación es la disminución del efectivo,
durante un periodo contable, es decir, es la salida de dinero donde se debe considerar todos los conceptos que directa o indirectamente disminuyen el efectivo de una entidad. Ahora bien, vamos a pasar al concepto de qué es en realidad este estado financiero. Bueno, este estado financiero es un estado básico donde muestran las fuentes y la aplicación del efectivo de la entidad en el periodo, las cuales es clasificada en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. En otras palabras, para entender mejor qué es en realidad este estado o la información que quiere representar a los usuarios, es que dónde se destinan los recursos y dónde se originan esos recursos, que pueden ser en operaciones de financiamiento, de operación o de inversión. Hola, ¿qué tal? De nuevo yo. Les voy a hablar de las actividades de operación, inversión y financiamiento para que entendamos mejor el estado de flujos de efectivo. Actividades de operación. ¿Qué son las actividades de operación? Son las que se derivan de las operaciones que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad, al mismo tiempo que son un indicador de lo que ha generado la entidad, para invertir sin buscar fuentes de financiamiento, en su caso, para pagar el financiamiento. ¿Cuáles son las principales actividades de operación? Cobro a clientes, pago a proveedores, pago de beneficios a empleados, pago por impuestos a la utilidad, cobro de primas de seguro, cobro por venta de bienes, cobro por regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos. Actividades de inversión. ¿Qué son las actividades de inversión? Son todos los recursos que tiene la entidad económica para generar más ingresos y flujos de efectivo en el mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las principales actividades de inversión? Pago para la adquisición, instalación y para el desarrollo de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Cobro por venta de propiedades, planta y equipo. Compra o venta de acciones y cobro de dividendos. Compra o venta de instrumentos financieros de deuda. Préstamo a terceros no relacionado con la operación. Cobro por reembolso de préstamos a terceros. Actividades de financiamiento. ¿Qué son las actividades de financiamiento? En estas actividades de una empresa se muestran los flujos de efectivo destinados a solventar las necesidades de efectivo relacionadas con actividades de operación e inversión. ¿Cuáles son las principales actividades de financiamiento? Cobro por emisión de acciones y otros instrumentos de capital de la propia entidad. Pago de dividendos y recompra de acciones. Pago a los propietarios. Cobro por obtención de préstamos a corto o largo plazo. Cobro por emisión de instrumentos de deuda por parte de la entidad. Hola, bueno, pues yo les voy a hablar sobre los métodos para presentar los estados de flujo de efectivo, los cuales pues son dos, como ya hemos visto, son el método directo e indirecto. Y bueno, estos se basan en cuanto a las operaciones y son los que les voy a desarrollar. Y bueno, ahora yo a continuación les explicaré brevemente sobre los procedimientos para elaborar el estado de flujos de efectivo. Bueno, la entidad debe determinar y presentar los flujos de efectivo de las actividades de operación usando uno de los dos métodos siguientes. Aquí, como mencioné, solo estos métodos para presentación de estados de flujos de efectivo solo afectan lo que son las actividades de operación, porque sin en cambio las actividades de financiamiento e inversión no se ven afectadas por estos dos métodos. Y bueno,
Mencionado lo anterior, el primer método, que es el método directo, es el que presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos, siendo en cambio el método indirecto es el que presenta preferentemente la utilidad o pérdida antes de impuestos, o en su caso el cambio neto en el patrimonio contable. Bueno, este es el primer rubro. Dicho importe, sea por la utilidad o por el cambio en el patrimonio contable, se ve ajustado por los efectos de operaciones de periodos anteriores cobradas o pagadas en el periodo actual y por las operaciones del periodo actual de cobro o pago diferido hacia el futuro. Y bueno, de aquí es el primer ajuste. Después se ajusta pues por las siguientes actividades que son de inversión y financiamiento. Y bueno, eso fue a grandes rasgos. Ahora bien, nos adentraremos al primer método, que es el método directo. Primero, este método, la determinación de los flujos de efectivo de actividades de operación deben hacerse con cualquiera de los procedimientos siguientes, que son dos. El primero es utilizar directamente los registros que afectan a entradas y salidas de efectivo. Básicamente es agarrar las facturas de compra y venta o de todo lo que tuvo que ver con la entrada y salida de efectivo. Y bueno, en cambio, el otro procedimiento que está dentro del método directo es modificar cada uno de los rubros del estado de resultados o del estado de las actividades por los cambios habidos durante el periodo en las cuentas por cobrar, en las cuentas por pagar y en los inventarios derivados de las actividades de operación, ya que como pues sabemos, pues la compra y venta de nuestra mercancía pues lleva un efecto directo en nuestros inventarios. Y bueno, otro punto es por las partidas sin reflejo en el efectivo y equivalentes de efectivo. Y por último, otras partidas que se eliminan por considerarse flujos de efectivo de inversión o de financiamiento. Y bueno, para que quede más entendido, primero en este procedimiento, primero se ajustan lo que son las ventas netas por cargos adicionales al cliente, por los importes no cobrados en el periodo, así por los importes cobrados en el periodo relacionados con las ventas de periodos pasados. Por lo consecuente nos determina lo que es el rubro de cobro a clientes que va en el estado de flujos de efectivo. Y bueno, asimismo se ajusta el costo de ventas por los movimientos de inventarios de sus proveedores y cargos adicionales de estos a la entidad para asimismo determinar el rubro pago a proveedores. Y bueno, ahora para ir terminando de ver este método, en lo que podemos ver en esta tablita, les estoy presentando lo que son las 6 principales actividades de operación, las cuales las principales 4 es la de cobro a clientes en efectivo. La siguiente es el pago en efectivo a proveedores de bienes y servicios. El siguiente sería el pago en efectivo a los empleados. Aquí tenemos el ejemplo del pago de efectivo a empleados, ya que es un derecho de ellos. Y bueno, y en el último rubro tenemos el pago o cobros en efectivo por impuestos a la utilidad. Y bueno, ya adicionalmente vemos que otros rubros son el pago a acreedores diversos, el pago de contratación de primas de seguro, ya que estos pues afectan lo que están los estados de flujos y estos tienen que ver con las actividades de operación. Bueno, ahora bien, daremos paso al siguiente método, que es el método. Mi nombre es Daniel Morales Telles y yo les voy a presentar el estado de flujos de efectivo por el método indirecto. Estado de flujos de efectivo por método indirecto. ¿En qué consiste? Consiste en comenzar de la utilidad arrojada por el estado de resultados para luego proceder a depurarla hasta llegar al saldo de efectivo que hay en los libros contables. ¿Cómo se compone? Se compone de 3 principales puntos, los cuales son actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento. Un ejemplo contable. Directo. El método indirecto. Los flujos de efectivo en este método de operación deben determinarse partiendo, como ya lo mencionamos, preferentemente de la utilidad o pérdida antes de impuestos, o en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable. Bueno, este importe
se ajusta habiendo un aumento, una disminución por los efectos de, como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo donde primero estamos presentando la utilidad antes de impuestos. Y bueno, los efectos de primero son las actividades de inversión. Como podemos ver, aquí tenemos partidas relacionadas con actividades de inversión. En podemos encontrar y se deben de colocar lo que son las depreciaciones, la utilidad o pérdida en ventas de propiedades, planta y equipo, la amortización de activos intangibles. Otro punto sería la pérdida por deterioro de activos a larga duración. Y también, por último, sería la asociación con la participación en las sociedades y negocios conjuntos. Y bueno, y después podemos ver que aquí en el esquema que presentamos del ejemplo, el otro son las partidas relacionadas con actividades de financiamiento. En por ejemplo, se presentan los intereses a cargo sobre préstamos bancarios o ganancias o pérdidas en extinción de pasivos. Aquí podemos encontrar todo lo que son las actividades de financiamiento que tienen que ver con lo que son la disminución de inventarios, el incremento de pagos anticipados, el incremento de proveedores, la disminución de acreedores diversos, los impuestos a utilidad pagados, incrementos en el PTU. Y bueno, todas estas actividades que relacionan directamente lo que es el efectivo relacionadas con las actividades de operación. Y bueno, esto sería todo. Ya para finalizar, solamente la diferencia entre el método directo e indirecto es que el método directo no presenta la utilidad, solamente presenta pues las actividades generales que afectan directamente a este estado en relación con actividades de operación. Y por el otro lado, las actividades de inversión y financiamiento no se ven afectadas. Y bueno, y el otro método, que es el indirecto, pues básicamente se distingue porque principalmente se presenta la utilidad y después todas esas actividades que van afectando a la utilidad. Aquí, como podemos ver, son las actividades de inversión, las actividades de financiamiento en relación a la actividad de operación, ya que estas dos, como podemos ver al final, engloba flujos netos de actividades de operación. Y bueno, eso sería todo. Espero haya quedado comprendido esta parte. Y bueno, ahora pasaremos al siguiente tema. Hola, ¿me recuerdan? Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la presentación y la estructura de nuestro estado de flujos de efectivo, pero también les voy a hablar de la revelación. Bueno, nos dice que conforme a la NIF B10, que son los efectos de inflación, cuando la entidad tenga o considere su entorno económico puede ser calificado como entorno inflacionario, la entidad debe presentar su estado de flujos de efectivo expresado en valores nominales. Y cuando dicho entorno económico es calificado como inflacionario, esta entidad debe presentar sus estados de flujo de efectivo expresado en unidades monetarias del poder adquisitivo a la fecha de cierre del periodo. Bueno, la entidad debe excluir de los estados de flujo de efectivo todas las operaciones que no afectaron a los flujos de efectivo, como podría ser un ejemplo las fluctuaciones cambiarias devengadas, los efectos por reconocimiento de valor razonable, los pagos en acciones a los empleados, etc. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de la estructura básica de lo que es este estado. Nos menciona la NIF que se conforma por varios rubros, el cual empieza con las actividades de operación, las actividades de inversión, luego fue uno derogado, pero seguiría las actividades de financiamiento, el incremento o disminución de neto de efectivo y equivalentes de efectivo, los efectos por cambios en el valor del efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo y al final el efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo. Bueno, esto lo debe hacer la entidad para clasificar y presentar los flujos de efectivo según la naturaleza de los mismos
en las actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Y pues nos dice que dentro de cada grupo de actividades, cada norma general, la entidad debe presentar los flujos de efectivo en términos brutos, mostrando los principales conceptos de los distintos cobros y pagos. Y que no obstante dichos flujos pueden presentarse en términos netos. Bueno, ahora eso sería la presentación de este estado. Ahora les voy a hablar sobre las normas de revelación. Y pues nos menciona igual la NIF que por lo exigido por la NIF relativo a este estado, pues considera relevante el mencionar un poco sobre la integración del saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, ya que la entidad debe incluir los rubros más importantes de inversiones a la vista en que forman parte de dicho efectivo y sus equivalentes. Y nos menciona, por ejemplo, que respecto a las condiciones y disposiciones de las entidades subsidiarias u otros negocios, debe revelarse la contraprestación total derivada de dichas adquisiciones o disposiciones, desglosando la porción de la contraprestación pagada o cobrada en efectivo, como nos dice aquí la diapositiva, y el importe de efectivo recibido con que contaba la subsidiaria o el negocio adquirido o dispuesto a la fecha de adquisición. Bueno, continuando con lo que nos menciona las normas de revelación de este estado, pues también nos dice que el importe de los activos y pasivos distintos del efectivo de la subsidiaria o del negocio adquirido, estos importes deben agruparse por rubros importantes. Por ejemplo, el impuesto a la utilidad pagado atribuible a dichas disposiciones de subsidiarias y otros negocios. Bueno, eso sería en cuanto a las normas de revelación, que también nos menciona algo sobre las notas a este estado para su mejor comprensión. Entonces yo les voy a hablar un poco sobre las notas al estado de flujos de efectivo. Bueno, las notas son descripciones narrativas de las partidas presentadas en el estado financiero y que presentan la información de las partidas que no pueden ser reconocidas en ellos, y que una entidad pues tiene la necesidad de presentar estas notas para su mayor comprensión y generar un análisis. Bueno, las notas deben contener una declaración de que los estados financieros, en especial este, pues se ha elaborado cumpliendo con las normas que nos establece la NIF. También un resumen de las políticas contables que son significativas y que hemos aplicado, así como la información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros, en el mismo orden en que se presenten cada estado y cada partida, así como cualquier otra información a revelar. Bueno, la estructura de la presentación de estas notas es que presentarán la información sobre las bases para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables especificadas que hemos utilizado. Como siguiente punto es revelarán la información requerida por esta NIF que nos presente en otro lugar, que no se presente en algún otro estado financiero o en alguna otra parte de nuestro estado financiero. Y también proporcionar información adicional que no se presente en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. Como les mencionaba, esto es para que al final pues generemos un análisis y podamos tomar decisiones respecto a esta información que hemos generado. Bueno, continuando con las notas, en la NIF B2 nos menciona que respecto a la entidad debe revelarse la información que ayude a comprender su situación financiera y liquidez. Por lo tanto, en las notas a los estados financieros debe presentarse como sigue. Y como aquí tengo en la diapositiva, pues nos dice que cuando los flujos de efectivo relacionados con los impuestos a la utilidad
hayan quedado segregados en los distintos grupos de actividades dentro de los estados de flujo de efectivo, deben revelarse los flujos totales por dichos impuestos. Esto pues está muy fácil porque en algunos otros estados hemos aplicado como este tipo de rubro agrupador para que sea un poco más el análisis y la comprensión. Bueno, también nos dice que el importe de los préstamos no utilizados que puedan estar disponibles para actividades de operación o para el pago de operaciones de inversión o de financiamiento, indicando las restricciones sobre el uso de fondos provenientes de dichos préstamos. También nos dice que las operaciones relevantes de inversión y de financiamiento que no hayan requerido el uso de efectivo o equivalentes de efectivo, como por ejemplo la adquisición de propiedades, planta y equipo, pero mediante un financiamiento, porque como les había mencionado, esto se hace para saber cómo es que ocupamos el efectivo, para saber dónde quedó la bolita y dónde la ocupamos. Nos dice que los importes totales de flujos de efectivo de actividades de operación, de inversión y de financiamiento de cada uno de los segmentos de negocios considerados para elaborar los estados financieros. Como siguiente punto, nos marca que el importe total de flujos de efectivo que representan excedentes para futuras inversiones o para pagos de financiamiento o rendimientos a los accionistas, así como aquellos que representan incrementos en la capacidad de operación, separado de los flujos de efectivo que esencialmente se requieren para mantener la capacidad de operación de la entidad. Esta información revelada en estas notas pues permite a los usuarios juzgar si la entidad está invirtiendo adecuadamente, ya que de no ser así se puede asumir que la entidad puede estar perjudicando su rendimiento futuro a cambios de mejorar en el presente su liquidez y a las distribuciones de ganancias a los propietarios. Y como por último punto, pues nos menciona que los cambios relevantes que hayan requerido o no el uso de efectivos o equivalentes de efectivo en pasivos considerados como parte de actividades de financiamiento, preferentemente debe hacerse una conciliación de los saldos inicial y final de dichas partidas, mostrando pues los cambios que se hicieron a lo largo de el ejercicio o el periodo.